Este sábado 7 de diciembre vamos a tener la oportunidad de ver un fenómeno astronómico que se repite solo cada 13 años aproximadamente. El planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter, va a ser el objeto más brillante del cielo gracias a una perfecta alineación con el Sol y la Tierra. ¿Por qué pasa esto y cómo podemos verlo? Lo revisamos en la siguiente nota. Al mirar el cielo, quizás piense que siempre es igual, que está siempre el sol, que está siempre la luna y que siempre brillarán las estrellas. Pero este sábado, el universo nos tiene una sorpresa. Un punto brillante más que otras estrellas será nada menos que Júpiter. Se va a ver mucho más brillante y también está en uno de los puntos más cercanos, digamos, dentro de su órbita con nosotros. Entonces se ve un poquito más, o lo tenemos un poquito más cerca, y eso nos ayuda a que esté más brillante. Por supuesto también la iluminación del sol, que le llega directo de frente, también hace que lo veamos más bonito. ¿Pero por qué? Cada casi 13 meses, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, llega a estar en oposición al Sol. Acá nos explican. Para entender qué es lo que es la oposición de un planeta, pensemos en los objetos que están involucrados. Tenemos al Sol, tenemos a la Tierra y tenemos a este caso al planeta Júpiter. La Tierra y todos los planetas giran en torno al Sol y le dan una vuelta una vez al año. Pero a veces, en ese juego de vueltas, se producen ciertas configuraciones entre los planetas, a la cual una de ellas la llamamos oposición. Supongamos que la Tierra está aquí, tenemos nosotros a la Tierra, y Júpiter, en este caso, puede estar ubicado en distintos lugares en torno al Sol. Pero cuando se alinea perfectamente con la línea que une al Sol, la Tierra y al planeta, en este caso Júpiter, en esos momentos tenemos a un planeta en oposición. Y eso permite que desde la Tierra podamos ver completamente la cara iluminada de ese objeto. Lo tendremos más cerca, más brillante, siendo una extraordinaria oportunidad para ver a Júpiter a simple vista. Y para encontrarlo en el cielo, escuche estos tips. En esta época Júpiter está saliendo al principio de la noche, como a las 9 de la noche, a 9:30 de la noche, hacia el noreste. Es el mismo camino que sigue, hay que imaginarse por dónde más o menos está saliendo el sol en la mañana, más o menos hacia el este y correrse un poquito hacia el norte. Entonces Júpiter va a salir por ahí y como está en oposición justamente lo vamos a tener visible toda la noche. Se puede observar a simple vista, pero si tenemos equipamiento como telescopios o binoculares, vamos a poder observar muchos detalles sobre la superficie y aprovechar de que está bastante brillante. Júpiter es uno de los planetas más bonitos para poder mirar por telescopio o binoculares, porque sobre su superficie hay estructuras que pueden ser visibles desde la Tierra. Una de ellas es la mancha roja, y la mancha roja, dependiendo si es que está enfrentándonos ese día, no lo tengo claro, vamos a poder observarla. O también las bandas, que son características de este planeta. Y si tiene suerte, podrá ver algunas de las más de 95 lunas que tiene orbitando a su alrededor. Un planeta fascinante, el astro que quedó a medio camino de ser una estrella, y además nunca se podrá aterrizar sobre él, ya que no tiene una superficie como la Tierra. En su lugar hay grandes remolinos de gases y líquidos, así que observarlo puede ser único desde cualquier punto del país. Y si está en Santiago, aproveche que en el Museo Interactivo Mirador tendrán este fin de semana noches de observación nocturna gratuita dentro de la versión 24 del Congreso Internacional de Aficionados a la Astronomía. Según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio, casi el 90% de las personas va a hacer regalos para esta Navidad y gastará en promedio un total de más de 100.000 pesos. Pero también hay un porcentaje menor de personas que declara que no va a realizar compras por la situación económica que está viviendo. Ya estamos en la cuenta regresiva para recibir la Navidad. Muchos ya se están preparando. Siempre compro regalos antes y para no andar a última hora, pero aún me faltan. Están viendo algo también para mí. ¿Un autorregalo? Un autorregalo para la Navidad. Pero claro, también están los que esperan un poco más, por no decir los que dejan todo a última hora. No he visto nada todavía. Sé que está todo muy caro, sí. Todavía no me impregno del espíritu navideño. Solamente mirando nomás. Darwin es más de la idea de comprar todo en último momento. Por ahora nos dice, se dedica a mirar y cotizar el precio de los productos. Lo que sí prepara es el bolsillo, porque se organiza con anticipación. Uno va guardando
dinero y aparte echa mano al aguinaldo y ahí ahí se la arregla. Se deja una caja chica por si acaso. A lo mejor no se gasta todo, pero esa es la idea. Lo bueno es que se organiza y logra entregar algunos engañitos para Navidad, al igual que el 89% de los encuestados por la Cámara Nacional de Comercio, que dijeron podrán comprar regalos este año, pero un 11% no podrá hacerlo. En cuanto al porcentaje que dice que va a comprar, hay levemente un porcentaje mayor de lo que teníamos el año pasado. Ahora después tenemos también de aquellos que van a comprar, vemos de que se puede ver que una gran mayoría comprará la misma cantidad que el año pasado. Ahora, según los casi 900 encuestados, la media dijo que comprará 7 regalos para esta Navidad, teniendo un gasto promedio de 125.000 pesos, un poco más a lo que fue el año pasado. Vemos que hay un leve aumento respecto al año pasado, pero lo que es normal, porque esto estamos hablando en términos nominales, entonces en términos reales las diferencias son más mínimas. La familia es fundamental, que ahora que se viene fin de año y tienen gastos importantes. Primero, elaborar un presupuesto, de tener súper claro cuáles son sus ingresos y con eso, en la otra columna, es qué cosas puedo comprar. Y por supuesto, cotizar antes de dicha compra. Una alternativa puede ser mirar las ofertas que entrega el Black Friday o el infalible amigo secreto, que sin duda ayuda al bolsillo. Antes le regalaba todo, ahora jugamos al amigo secreto, creo más práctico y más sano para el bolsillo. Claro, mucho más amigable. Sí, mucho más amigable. Hoy día hago como 5. ¿Ya? Y antes le hacía a toda mi familia, que somos muchos. Hay que buscar las alternativas. La principal razón de las personas que no podrán comprar algún regalo, según la medición, es por la difícil situación económica o por estar sin empleo. La época navideña para el comercio representa un 40% más que cualquier otro mes. Compras que para los consumidores siempre serán un desafío a la hora de cuidar el bolsillo. La Seremi de Salud impuso millonarias multas contra 2 empresas tras la muerte de una asistente de producción en el centro de esquí El Colorado. Sí, Fabiola Flores perdió la vida en septiembre tras sufrir un accidente durante el rodaje de una película. Por fin para muchos quienes trabajan de lunes a viernes, así que felicidades. El pasado 29 de agosto, Fabiola Flores Hernández sufrió un accidente en el centro de esquí El Colorado mientras se desempeñaba como asistente de producción en el rodaje de una película. Mira, coincidentemente, hoy se cumplen 3 meses. Creo que su recuerdo es lo que me da fuerza. El 3 de septiembre, 5 días después del accidente, la mujer de 34 años perdió la vida producto de la gravedad de las lesiones que fueron provocadas tras una caída desde una maquinaria pesada. Fue una filmación dentro de un sector de riesgo que es la nieve. Para transportar personal se ocupó un pisanieve. Este camino tenía una pendiente y el pisten claramente no estaba capacitado para transportar como personas. Equipos lo veo difícil porque también estaba en malas condiciones. Irregularidades que quedaron a la vista tras el fatal accidente. Precisamente por ello, la Seremi de Salud Metropolitana impuso millonarias multas. La productora de cine Tiki Pictures y la sociedad Andacor, que controla el centro de esquí, deberán pagar cerca de 67 millones de pesos cada una por su responsabilidad en los hechos. Entre las principales deficiencias está el incumplimiento de los protocolos de seguridad para trabajadores y trabajadoras. También se evidenció estructuras hechizas dentro de esta maquinaria que efectivamente pueden poner en riesgo a los trabajadores y trabajadoras. La autoridad sanitaria destacó que la trabajadora fallecida no fue informada acerca de los riesgos laborales a los que estaba expuesta y que la maquinaria tampoco contaba con certificación profesional. Así como este accidente, ha habido otros. Desde el gremio acusan reiteradas negligencias. Nosotros nos enfrentamos a factores de riesgo no solo naturaleza, sino en set, en altura, electricidad. Tenemos el conocimiento de estas cosas, tomamos las precauciones, pero las precauciones de repente no son las adecuadas ya que no tenemos ninguna guía. El rubro está muy dejado de lado en cuanto como a normativas de seguridad y la vida está muy como precarizada. O sea,
no tiene contexto las normativas que tienen. No por lograr como el mejor mono o porque tenéis compromisos laborales y económicos, tenéis una gran inversión en esto, vaya a poner en riesgo la vida de las personas. La Seremi de Salud detectó graves deficiencias de seguridad durante el rodaje de la película. Así, cada empresa deberá pagar una multa de 1.000 UTM, es decir, 67 millones de pesos cada una, la máxima sanción monetaria estipulada por el Código Sanitario. Hola bebés, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por aquí Fabito Ojana Fermentados, y hoy quiero mostrarles un producto. Tantas personas que la recuerdan y están presentes, creo que es lo que nos permite como ir llevando este proceso, este duelo que estamos recién iniciando. Trágico accidente que hoy enluta a toda una familia que aún busca respuestas. Las que comienzan a llegar, los amigos y seres queridos de Fabiola siguen exigiendo que se haga justicia.